Mi nombre es Roberto Martínez y fui camionero durante más de 30 años. Lo que voy a contar ocurrió cuando tenía cerca de 30. Ahora tengo 62 y aunque lo he relatado muchas veces, la mayoría no me cree, pero sé lo que vi y lo que viví. Todo comenzó en Monterrey, donde recogí una carga de tubos de acero. Mi destino era Hermosillo, Sonora. Se suponía que debía cargar combustible en una estación cerca de Torreón, pero al llegar, la gasolinera estaba cerrada. Llamé a mi supervisor para avisarle que tenía medio tanque y me dijo que siguiera adelante hasta encontrar otra estación. Así que avancé por la carretera, rodeado solo de desierto. No había nada, ni luces, ni poblados. Cuando me di cuenta de que mi medidor de gasolina estaba casi vacío, tomé la primera desviación que encontré. Era un pequeño pueblo perdido en la nada. Apenas unas cuantas casas viejas, un parque de trailers abandonado y una iglesia con las luces encendidas a lo lejos. Me estacioné y avisé a mi supervisor, quien venía una hora detrás de mí. Me dijo que me quedara ahí y que él me pasaría algo de combustible de su camión cuando llegara. Mientras esperaba, noté un conejo rondando mi camión. Saltaba de un lado a otro, pero no se iba. Entonces me dio hambre y vi lo que parecía ser una tiendita de abarrotes unas cuadras adelante. Al bajar del camión, escuché un perro aullar. No era un aullido normal, sino uno de dolor, como si el animal estuviera sufriendo. Cuando pasé junto a la iglesia, las puertas estaban abiertas y escuché aplausos y murmullos como si estuvieran en misa. Miré dentro y vi solo a un hombre delgado, vestido con ropas viejas, leyendo una Biblia y hablando sobre el infierno. Seguí caminando y al alejarme, los aplausos se intensificaron. Entré a la tienda, que estaba casi vacía, solo algunas latas de comida, papas y agua. Detrás del mostrador, una señora mayor leía un libro, sin siquiera levantar la vista. Le pregunté si eso era todo lo que tenía y por qué el pueblo estaba tan vacío. Con voz apagada, me dijo que la gente se había ido porque la construcción de un proyecto grande se había detenido hace meses. No dijo nada más. Le pagué y salí de la tienda. Al regresar, el perro seguía aullando. Algo me empujó a ver qué estaba pasando, así que caminé hacia donde venía el sonido. Las casas estaban abandonadas, con las ventanas y puertas selladas con tablas. Solo una tenía luz. Me acerqué y vi un patio cercado. Me asomé y lo que vi me heló la sangre. Un hombre en ropa interior, con una cadena en el cuello, caminando en 4 patas y aullando como un perro. De pronto, alguien salió de la casa y lo pateó brutalmente, gritándole que se callara. El hombre se arrastró hasta una casa para perros y se metió dentro. Me quedé congelado por unos segundos, antes de girar y correr de regreso al camión. Pasé otra vez frente a la iglesia, pero ahora estaba completamente oscura. Solo el eco de los aplausos seguía sonando en la distancia. Al llegar al camión, cerré la puerta y llamé a mi supervisor, rogándole que se apurara. Me preguntó qué salida había tomado, y cuando se la dije, su respuesta me heló la piel. ¿De qué pueblo hablas? Yo ya pasé por ahí y no vi nada. Se tuvo que regresar por mí. Mientras esperaba, el conejo seguía ahí, brincando cerca del camión. Se detuvo, me miró fijamente y en mi cabeza resonó una voz que decía: «Vete de aquí». No sé si fue el cansancio o el miedo, pero subí la ventanilla y esperé sin moverme. 5 minutos después llegó mi supervisor. Pasamos combustible a mi camión y salimos de ahí sin decir una sola palabra. Cuando llegamos a Hermosillo le conté lo que vi. Se rió de mí
y dijo que tendría que hacerme una prueba de drogas. Y hasta el día de hoy no quiero volver a saber nada de ese pueblo. Era una noche tranquila y el sonido del motor de mi camión rugía suavemente mientras cruzaba una de las rutas más solitarias del país. Mi nombre es Javier y desde hace años he sido trailero. He recorrido muchas carreteras, pero lo que viví aquella noche cambió mi forma de ver el mundo. Eran alrededor de las 2 de la mañana y la luna brillaba intensamente, iluminando la carretera y los campos a ambos lados. Había decidido tomar un atajo por una ruta menos transitada, una recomendación que me habían dado un par de colegas. Es más rápida, dijeron, aunque hay que tener cuidado. La gente asegura que es un lugar raro. Al principio, todo parecía normal. La radio sonaba y los kilómetros pasaban rápidamente. Sin embargo, a medida que avanzaba, noté que el ambiente se tornaba más opresivo. La soledad de la carretera era abrumadora y el silencio se sentía pesado. A mi alrededor solo había la oscuridad, interrumpida de vez en cuando por las luces del camión. De repente, escuché un ruido extraño, como si algo estuviera golpeando el remolque. Al principio pensé que era el viento, pero el sonido se repitió. Era una especie de golpe seco que me hizo mirar por los espejos laterales. No había nada, solo la carretera vacía y el campo oscuro. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Pasaron unos minutos cuando volví a escuchar el golpe, esta vez más fuerte. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré de nuevo por los espejos y aunque no vi nada, sentí un escalofrío. No era solo el sonido, había algo en el aire, una especie de tensión. Decidí parar en un área de descanso. Salí del camión y caminé un poco, tratando de despejar mi mente. El viento soplaba suavemente y el silencio era casi absoluto. Entonces vi algo a lo lejos, entre los árboles que bordeaban la carretera. Una figura oscura se movía rápidamente entre las sombras. No podía distinguir bien qué era, pero sentí que no estaba solo. Regresé al camión y cerré la puerta, tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Arranqué el motor y seguí mi camino, pero la sensación de ser observado no me abandonó. Mientras manejaba, intenté mantener la calma, pero el ruido volvió, esta vez más insistente, como si alguien estuviera golpeando el remolque con fuerza. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Aceleré, buscando salir de ese lugar que se sentía tan amenazante. A medida que avanzaba, la figura oscura se hizo más presente en mi mente. No sabía si era real o producto de mi ansiedad, pero cada vez que miraba hacia los lados, la veía en mi mente, corriendo junto a mí. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear. El motor hizo un ruido extraño y por un momento temí que se detuviera. Me detuve en seco, tratando de calmarme. La figura oscura ya no estaba, pero el silencio era aún más inquietante. Decidí que lo mejor era volver a ponerme en marcha. Al dar la vuelta, me di cuenta de que había pasado un cruce que no recordaba. Algo no estaba bien. Miré a mi alrededor y vi una señal desgastada que indicaba que estaba en un camino equivocado. Había tomado un atajo, pero ahora estaba perdido. La noche se tornó más oscura y el frío empezó a calar en mis huesos. Mientras trataba de orientarme, volví a escuchar el golpe. Esta vez más cerca. Era como si algo o alguien estuviera intentando hacerme parar. Aceleré aún más, la adrenalina corriendo por mis venas. Finalmente, vi luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo.
Mi corazón se llenó de alivio. Aceleré hacia las luces, pero antes de llegar, el motor comenzó a fallar. El camión se detuvo abruptamente y por un momento quedé en silencio absoluto. Las luces del pueblo se apagaron y el miedo volvió a invadirme. Sin saber qué hacer, decidí salir del camión. Caminé hacia el pueblo, pero al llegar, no había nadie. Las calles estaban desiertas y un silencio inquietante llenaba el aire. Sentí que alguien me miraba, pero no podía ver a nadie. Regresé a mi camión, decidido a salir de ese lugar. Al encender el motor, noté que el golpe había cesado. Sin embargo, mientras avanzaba, no podía sacudirme la sensación de que había algo más en ese pueblo, algo que había estado esperándome. Esa experiencia me dejó una marca. Nunca volví a tomar esa ruta, y cada vez que paso por un lugar solitario, el recuerdo de aquella noche me pone la piel de gallina. La carretera puede ser un lugar seguro o un sendero lleno de misterio, y a veces es mejor no explorar más de lo necesario. Mi nombre es Antonio Ramírez y soy trailero desde hace más de 30 años. A lo largo de mi vida he recorrido las carreteras de México de punta a punta y he visto de todo: accidentes, asaltos, animales cruzando de la nada y hasta cosas que simplemente no tienen explicación. Pero hay una noche que nunca podré olvidar. Esto sucedió hace unos 15 años, cuando llevaba un cargamento desde Veracruz hasta Monterrey. Eran cerca de las 4 de la mañana y me encontraba en un tramo de carretera entre Tamaulipas y Nuevo León. Ese camino, a esas horas, era un verdadero desierto. No había un alma en la carretera, solo la inmensa oscuridad interrumpida por los faros de mi camión y de vez en cuando el brillo de los reflectores en la vía. A mi izquierda había una gran extensión de terreno pantanoso y a la derecha una vieja pista de aterrizaje en desuso. Conducía atento con el volante firme porque sabía que en cualquier momento podía cruzarse un venado o un coyote. De repente, sin previo aviso, vi una figura en el carril de en medio, justo frente a mí. No sé cómo explicarlo. Un segundo antes, la carretera estaba completamente despejada y de pronto, ahí estaba, un hombre, como si se hubiera materializado de la nada. Era de piel oscura, llevaba puesta una chaqueta roja desgastada y arrastraba algo tras de sí, como una maleta vieja o un costal. Estaba a escasos 10 metros de mi camión. Instintivamente pisé el freno con todas mis fuerzas y sentí como los neumáticos rechinaban contra el asfalto. Pero ya era demasiado tarde. En el instante en que pasé junto a él, sentí un golpe fuerte contra la parte lateral de la cabina. El corazón se me fue hasta la garganta. Lo atropellé. Pensé, Dios mío, lo maté. Pero cuando miré por los espejos, no había nada, ni un cuerpo, ni una maleta, ni siquiera una sombra en la carretera. Con las manos temblorosas, reduje la velocidad y me estacioné a un lado del camino. Me bajé con la linterna y revisé los alrededores. Caminé hasta la parte trasera del camión esperando encontrar algún rastro, pero no había absolutamente nada. Ni una mancha de sangre, ni una abolladura en la carrocería. Nada que indicara que realmente había golpeado a alguien. La carretera seguía en absoluto silencio, solo el murmullo lejano de los grillos y el viento silbando entre los matorrales. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sentía que alguien me observaba. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solamente la inmensidad de la noche. Subí de nuevo a la cabina y traté de calmarme.
Tal vez fue mi imaginación, me repetía, pero algo en mi interior sabía que no era así. Tomé un trago de agua y respiré hondo antes de continuar mi camino. Apenas había avanzado unos metros cuando el radio del camión se encendió solo. Un crujido eléctrico salió de los altavoces, seguido de un murmullo incomprensible. Luego, con claridad, escuché una voz ronca y entrecortada. No debiste detenerte. El estómago se me hizo nudo. Apagué el radio de un manotazo y aceleré sin mirar atrás. Manejé sin detenerme hasta llegar a la siguiente caseta de cobro, donde vi a otros traileros descansando. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y me senté en una banca. Uno de los camioneros, un hombre mayor con rostro curtido por los años en la carretera, me miró y frunció el ceño. «Te encontraste con él, ¿verdad?», dijo, como si ya supiera lo que me había pasado. Le conté lo sucedido y el hombre asintió con gravedad. «Ese tramo está maldito. Desde hace décadas se aparece el fantasma de un viajero que murió atropellado. Hay quienes dicen que es un hombre que intentaba llegar al norte y que nunca lo logró. Otros dicen que es un alma en pena atrapada en ese camino. Pero todos los que lo han visto dicen lo mismo. Si te detienes, te sigue». Una oleada de frío me recorrió el cuerpo. No dije nada más. Después de un rato, volví a mi camión y continué mi ruta, pero esa noche nunca lo olvidé. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo de carretera, evito mirar por los espejos. No quiero volver a ver lo que aquella madrugada se cruzó en mi camino. Gracias por escucharme. No olvides suscribirte y darle like para más historias. Si tienes una experiencia que quieras compartir, mándamela por Instagram o por correo electrónico para que puedas formar parte del próximo video.